Hola chicos y chicas, lo que se desarrollará en esta videolección es la edición del fragmento de un texto. Esto es con la finalidad de que ustedes puedan ver un modelo que les permita guiarse al momento de corregir sus propias redacciones. Recuerden que la rúbrica del portafolio es totalmente distinta a la rúbrica de la reseña resumen final. Esta nueva rúbrica estará enfocada en la pulcritud de sus textos, por ello deben estar preparados y tener en cuenta todos los temas desarrollados en las semanas previas. Este es el fragmento de un texto que se corregirá a manera de modelo. Los temas que tendremos en cuenta para esta corrección son estos. La primera recomendación que se les brinda es que revisen sus redacciones siguiendo un orden. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos temas no los revisen al mismo tiempo, sino que vayan corrigiendo uno por uno en sus textos. Lo primero que yo voy a revisar es la construcción oracional. Únicamente centraré mi atención en ello. Bien, empecemos. En el primer capítulo titulado Dos asesinatos con un testigo común, la televisión. Este enunciado no es una oración, de eso me doy cuenta porque no tiene un verbo principal. Ese es el requisito para que un enunciado sea oración, el verbo principal. Además de ello, hay que recordar algo básico. Las oraciones deben tener sentido completo y esta no lo tiene. Por sí sola no nos está diciendo nada concreto. ¿Cómo podemos solucionar ello? Pues añadiéndole un verbo principal y modificando un poco el contenido. Por ejemplo, así. El verbo principal sería lleva. Leamos para comprobar que sí adquirió sentido completo. El primer capítulo lleva por título Dos asesinatos con un testigo común, la televisión. Ahora sí nos está informando de algo concreto, por lo tanto ya es oración. Lo mismo deben hacer ustedes cada vez que detecten que no hay presencia de oración o que un enunciado no es oración. Leamos el siguiente enunciado. El autor menciona que después de una entrevista a dos mujeres, a esas dos víctimas sus compañeros afectivos desataron su violencia machista. Esta sí es una oración. Su verbo principal es este, menciona. Continuemos con el texto. También el autor dice que la sociedad ha observado por mucho tiempo el maltrato como un acto normal. Esta también presenta un verbo principal, por lo tanto es una oración. El verbo es dice. Prosigamos. Sin embargo, el autor también afirma que la televisión debe cumplir un rol de concienciación sobre estos actos repugnantes que no se deben dar. Este enunciado también es una oración. Su verbo principal es afirma. Vemos que también está presente otro verbo, deben, aquí y aquí. Pero estos son subordinados, ya que delante presentan el nexo que, aquí y aquí. No deben confundir el verbo principal con los subordinados. Solo el verbo principal es el que nos confirma que un enunciado es oración. Bien, de esa manera deben proceder también ustedes con sus redacciones. Ya hemos culminado con revisar la construcción oracional del texto. Ahora pasamos a otro tema, al uso de conectores. Solo nos centraremos en eso. Para corregir estos, acá vemos dos, también y sin embargo, vamos a tener en cuenta dos cosas, la pertinencia de estos y la puntuación. Recuerda que los conectores evidencian la relación lógica que hay entre oraciones. Eso quiere decir que para que ustedes comprueben si está bien usado un conector, deben revisar la oración que está antes del conector y también la que está después del conector. Empecemos con también. Este es un conector de adición o aditivo. Es decir, sirve para indicar que la información que sigue o que está a continuación del conector añade a lo dicho antes del conector. Por lo tanto, la relación lógica entre esta y esta otra oración debe expresar ello. Leamos y comprobemos. El autor menciona que después de una entrevista a dos mujeres, a esas dos víctimas sus compañeros afectivos desataron su violencia machista. También el autor dice que la sociedad ha observado por mucho tiempo el maltrato como un acto normal. Vemos que sí está bien usado porque está adicionando otro dato del autor del artículo sobre un mismo aspecto, la violencia machista.
Ahora veamos su puntuación. Por el lugar que está ocupando en el texto le corresponde una coma después. Ojo cuando digo por el lugar que ocupa en el texto. Hay que revisar el material sobre conectores que está en el Canvas porque la puntuación varía. Por ejemplo, cuando está en medio de una oración, el conector lleva otro tipo de puntuación. O también si es que el conector presenta algún subordinante, también se puntúa de manera distinta. Bien, continuemos. El siguiente conector es sin embargo. Este es un conector de contraste, es decir, evidencia oposición entre ideas o situaciones. Comprobemos si de verdad está cumpliendo esta función en el texto. Eso quiere decir que vamos a apelar a lo que mencioné hace un momento. Vamos a leer la información que está antes del conector y también la que está después del conector. O sea, esta y esta. También el autor dice que la sociedad ha observado por mucho tiempo el maltrato como un acto normal. Sin embargo, el autor también afirma que la televisión debe cumplir un rol de concienciación sobre estos actos repugnantes que no se deben dar. Notamos que son ideas que para nada se están oponiendo. No es que el hecho de que la sociedad haya normalizado la violencia sea información que se oponga a que la televisión deba contribuir a contrarrestar esta situación. Podríamos cambiar el sin embargo por un conector de adición como asimismo o simplemente borrarlo, pues como vemos hay presencia de este conector también dentro de la oración, así que no habría ningún problema si eliminamos el sin embargo y lo dejamos ahí. El mismo análisis que estoy haciendo, conector por conector, lo deben hacer ustedes en sus textos. Hemos culminado con este tema. Ahora pasaremos a otro: vaguedad, ambigüedad y redundancia. Sabemos que la vaguedad implica el uso de palabras imprecisas, redundancia cuando hay repetición de palabras o conceptos y ambigüedad cuando la información se presta a más de un significado. En la segunda oración, el autor menciona que después de una entrevista a 2 mujeres, a esas 2 víctimas sus compañeros afectivos desataron su violencia machista. Observamos que a 2 mujeres y a esas 2 víctimas es información redundante. Refieren lo mismo, así que vamos a eliminar una de ellas. Esta de acá, a esas 2 víctimas. Ya está, ya eliminamos la redundancia. Observemos que también se repite muy seguido el término autor, aquí y aquí. Para evitar esa redundancia podríamos, por ejemplo, cambiar uno de estos por el apellido del autor. En este caso es Sánchez, así que eso haremos. Ya está. Ya solucionamos la redundancia. Algo que también se observa en este texto es la vaguedad léxica. Por ejemplo acá, o sea, en el uso de verbos que insertan la voz del autor. Dice es un término muy vago o impreciso. Podemos cambiarlo, por ejemplo, por refiere. Ya está. Bien. Luego tenemos el término dar acá. Dar. Este también es muy vago. Debemos cambiarlo por otro más exacto como suceder. Ya está. Hay que evitar siempre usar verbos comodines, como los que acabamos de corregir. Están también dar, tener, poner. Siempre habrá un término que según el contexto de tu redacción calzará mejor que esos. Bien, hemos culminado con este tema. De la misma manera deben de proceder ustedes con la corrección de sus redacciones. Bien, muchachos, por cuestiones de tiempo, si no el video se haría muy largo, vamos a abordar solo estos 3 temas. No olviden revisar de la misma manera, es decir, tema por tema. Ustedes disponen de 2 sesiones para trabajar la versión final de sus reseñas. Todos los materiales de consulta están en el Canvas, así que ingresen. No olviden que una vez de terminar de ver este video deben resolver un cuestionario. Cuídense mucho, chao.